Bueno, chicos, bienvenidos al sofá. Y este capítulo del sofá va a ser totalmente diferente porque la idea es que podamos interactuar. Siempre, Timo, lo que solemos hacer es una entrevista entre los que estamos aquí, pero esta vez va a ser, por lo que hemos dicho, diferente porque va a interactuar el público. Así que vamos a hacer unas preguntas, Steve y yo, pero lo guay también es que vosotros podáis participar. Así que si tenéis alguna duda, Chiqui va a estar con el micrófono y levantar la mano, preguntarle a Timo cualquier curiosidad, alguna pregunta más con más cotilleo, más salseo. Si queréis preguntárselo, pues es el momento, es el momento. Si no, pues eso. Así que nada, empezamos si queréis. Nada, Timo, bienvenido al sofá, a un episodio más. Te están grabando. Así que nada, nos alegra un montón tenerte aquí estos días y que puedas compartir con nosotros en nuestra conferencia misionera. Y entrando más al grano, porque hemos visto también que tú nos has predicado acerca de la eternidad, acerca de todo, ¿no? Pero queremos también saber quién es Timo. Timo sabemos que ha viajado un montón, que tiene ese llamado, esa carga por Europa, pero ¿quién es Timo? ¿Qué es lo que le gusta a Timo? Pues creo que para responder hay que entender un poco mi trasfondo. Papá siciliano, mi abuelo paterno emigró desde Sicilia a Bélgica para trabajar en las minas de carbón. Y mi papá creció en Bélgica y se encontró con una misionera holandesa trabajando con estudiantes en las universidades en Bélgica. Entonces mi madre, por su lado, nació y creció en Holanda, pero sintió el llamado de Dios sobre su vida. Se fue al seminario, un seminario pentecostal en Holanda, fundado por misioneros americanos, entonces ahí también hay una multiculturalidad. Y empezó a trabajar para un ministerio con estudiantes. Y mi padre trabajando también con otro ministerio que quizás conocéis desde una joven edad. El ministerio se llama Remar. ¿Sí? No, perdón, Reto. Que Reto es un ministerio que trabaja con personas con adicción y dependencia. Es de muy joven. ¿Y qué pasa? Pues que el jefe de Reto era también el jefe de la misma organización donde trabajaba mi madre. Y ahí se encuentran dos culturas completamente opuestas. Siciliano, sangre caliente, y madre holandesa, tranquila, padre con bigote, panza, italiano, calvo desde una joven edad. El típico de las pelis, realmente, que podéis ver. Y mi mi madre con ojos azules, rubia, padre bajito, ella alta, se encuentran en esa fiesta de Navidad y se enamoran. Se enamoran y años después, creo que 2 años después, se casan. Y yo nazco en Bélgica en el 89. Y como podéis imaginar, no me siento belga. Me siento más italiano. Mi papá y mis abuelos hablaban siciliano en casa, que realmente no es ni italiano. Siciliano es como un dialecto cerrado. Y mi madre, que es totalmente diferente, habla holandés. Entonces, ¿quién soy? Bueno, Timo Anzalone. Timo es un nombre holandés, Anzalone es un nombre muy italiano. Nacido en Bélgica y crecí hasta los 11 años ahí, hasta que luego nos mudamos a Suiza con la edad de 12 años. Y nos mudamos expresamente para plantar una iglesia. Y no solo una iglesia, sino una iglesia internacional. Ya que éramos muy internacionales, plantamos una iglesia internacional. Nos mandaron desde Bélgica en una iglesia internacional.
Pero quizás esto es un poco spoiler, no lo sé. Así que no sé si seguir o... Continúa, continúa. Y nos mandaron a plantar una iglesia internacional y ahí es donde crecí, entonces toda mi adolescencia en Lugano, en Suiza. Y algo gracioso, bueno, tengo, eso no es muy gracioso, pero importante también, tengo una hermana y un hermano. Pero algo gracioso quizás es que además de ser multicultural, no parezco un italiano, porque si me miras, la mayoría de gente pensaría que soy marroquí. De hecho, mi padre, que es siciliano y sí que tiene la apariencia siciliana, viviendo en Bruselas en tiempos de Ramadán, se iba a comprar la hamburguesa y los amigos árabes le corrían detrás diciendo, oye, es Ramadán, ¿qué haces? Y me sigue pasando, ¿eh? Me sigue pasando que a mí también me paran y me empiezan a hablar en árabe, algunos en persa. Entonces, quizás eso es que realmente no soy ni belga, y tampoco soy italiano holandés, soy, no sé qué soy. Pero eso es un poco mi trasfondo. Yo Sí. diría que sí que tienes más anécdotas graciosas. Ups, Ayer estuvimos compartiendo con él, cenando, sabía. y fue muy bueno. Porque Timo, un crack, pero también muy torpe. La habéis visto con el agua ayer. Cuéntanos alguna alguna anécdota de tus torpezas. Vale, es que hay muchas, ¿vale? Pero para que entendáis, yo con 2 años me rompí mi primer brazo, ¿vale? Porque luego me rompí otro con 10 años o 11, no me acuerdo. El primero, el izquierdo, con 2 años, así que ya podéis entender por dónde va la cosa. Con 4 años ya tenía cicatrices aquí. Pero bueno, quizás algo gracioso fue contarles ayer a los chicos que mis padres, como buen padres creyentes, querían cuidar mucho lo que veía en la tele. Y una de las cosas que me habían dicho es, Timo, no queremos que veas los Power Rangers. ¿Por qué? Porque te vas a volver agresivo. ¿Vale? Y no sé, quizás tenía tendencia, no lo sé. Pero me decían que no veas los Power Rangers. Y entonces yo, bueno, ¿qué hice un día? Mis padres estaban arriba, yo abajo, cogí el mando de la tele, puse la tele y empecé a ver los Power Rangers. Y wow, chom, tam, en sus bailes, sus volteretas, apago la tele, estaba en total rebeldía, desobediencia. ¿Y qué hago? Pues digo, bueno, voy a intentar hacer la voltereta, yo también. Entonces voy, me pongo, intento hacer la voltereta, pero o sea, tenía, no sé, 6 años creo. O sea, no sé cómo se hace la voltereta, ¿vale? Entonces intento saltar y lo que hago es ¡pam! Así contra el radiador. Me se abre aquí la cabeza. Y no solo esto, sabía que era por culpa de desobediencia. Entonces ahí es donde dije quizás mi primera mentira. Eh, y son muchas cosas así. Tengo dientes por caer que he tenido que cambiar. Soy un poco torpe, pero bueno, eso no ha impedido mi desarrollo, gracias a Dios. Menos mal. Sí, como has dicho que no es de allá ni de acá. Mm, Eso muchas veces llamamos a personas de una tercera cultura. No son de exacto. los padres ni en el país donde están viviendo. Claro. Entonces es una tercera cultura Sí. mezclado entre estos dos. Sí. Entonces de joven, mudaste de Bruselas a Suiza. Sí. Ahora predicador, pastor, ministro. ¿Cómo sobreviviste estos años de adolescente? Sí. Porque muchos de nosotros somos esas personas de tercera cultura.
¿Qué es tu testimonio en cuanto de esto? Sí, creo que es algo que todavía sigo aprendiendo un poco de mí mismo. Siempre me preguntan, pero cuando están los mundiales de fútbol, ¿para qué equipo eres? Y siempre soy de Italia porque Italia ha ganado muchas, pero realmente yo no he vivido en Italia. Ahora sí he vivido 2 años casado, pero en Italia en sí no he vivido. Mi padre es italiano. Luego también me gustaba Holanda porque también tenía buen equipo, pero también luego Bélgica, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que realmente he crecido siempre con eso de no saber cuál es mi hogar. Y es algo que todavía siento en mí mismo, ¿no? ¿Ok? Quizás ahora puedo decir que mi hogar es estar con mi mujer y mi hijo, pero España no es mi hogar en ese sentido. Bélgica tampoco. Nací ahí, tengo la nacionalidad belga, puedo votar ahí. Realmente es el único país donde puedo votar. Pero mi hogar, no. Pero tampoco es Holanda, tampoco es Italia. Como dice Steve, es esa mezcla de la cultura de tus padres y el entorno en el cual creces. Y ha sido muy interesante ver, por ejemplo, la diferencia entre yo y mis hermanos. Mi hermana, aunque vivió menos años en Bélgica, se sintió siempre más belga que yo. Mi hermano vivió muchos menos años en Bélgica, creo que vivió solo 4, y él se siente completamente suizo. No le digas que es italiano. Además, suizos y italianos tienen esa rivalidad y él es suizo. ¿Cómo sobreviví? Es complicado. Nunca me olvidaré entender que con 12 años teníamos que mudarnos a otro país, otro idioma, dejar atrás mis únicas amistades. Y esas amistades eran también chicos de tercera cultura. Eran también gente que entendía esa manera de vivir y de ser. Iba a una iglesia con chicos de tercera cultura, una iglesia internacional de misioneros, hijos de misioneros en Bélgica, y de repente vamos a un entorno completamente desconocido, otro idioma, el italiano, que sí que es el idioma de mis padres, pero nunca lo había aprendido. Y fue muy difícil, fue la verdad muy difícil dejar amistades, pero fue un trabajo intencional de mis padres en crear comunidad con personas que entendían esto. Y para mí realmente una de las cosas que hice cada verano era ir a campamentos cristianos de iglesias internacionales en Europa, organizados por estas iglesias internacionales. Y creo que esto siempre me conectó y hizo que sí, tenía amigos quizás lejanos fuera y sigo teniendo mis amigos fuera. Mis mejores amigos no están en España, sino que están en 1000 países muy lejanos. Pero era eso, era intentar crear un sentido de comunidad. Y luego lo otro que mis padres hicieron con mucha intencionalidad era el pasar tiempo como familia. Crear nuestra cultura de familia, nuestro hogar. Mi padre viajaba mucho predicando el Evangelio, pero me traía con él mucho. Por eso he viajado bastante. Y viajamos siempre en familia. Hicimos millares de kilómetros a veces en el este de Europa para ir a ver a mi padre predicar. Y ahí lo que aprendimos es que tenemos amigos en todos los lados. Tenemos amigos en Francia, Holanda, tenemos amigos en Inglaterra, tenemos amigos ahora en África, tenemos amigos en el este de Europa. Y que creo que eso es la belleza del cuerpo de Cristo, es que nos une Jesús, seamos de otras culturas o de tercera cultura, podemos encontrar familia y amigos en Jesús. Qué interesante lo que has dicho, que en mitad de encontrarte, no encontrarte tú mismo,
pero que encuentres también esa comunidad, esa gente que también te hace sentir como en casa. Yo creo que muchas veces eso es un punto que el Señor nos ha puesto cuando vivimos en esta situación. Sí. Así que, bueno, sin más preámbulos, no sé si alguno tenga alguna pregunta que hacer, que quiera levantar la mano. Bueno, escuchándote que has pasado de tantos países, hablarás algunos idiomas, pero mi pregunta es cómo has acabado hablando tan bien el castellano y cómo has acabado en España. Muy bien. Pues doy un poco de trasfondo, ¿vale? Mi padre me hablaba en francés, mi madre me hablaba en holandés y empecé a ir al colegio en holandés, en Bélgica, y en la iglesia se hablaba inglés y francés. Vale, ya esto me puso un marco mental, que puedo aprender idiomas, que me gusta aprender idiomas y que es algo normal y natural. Entonces, de hecho, es interesante porque mis padres tenían el idioma secreto, ¿no? Francés, mi padre, holandés, mi madre, y entre ellos el inglés. Era el idioma donde podían hablar de nosotros, decir cosas sin que nosotros nos enteráramos. Pero creo que a los 4 años ya habían aprendido que ese idioma no era secreto ya. Y entonces nos mudamos a Suiza y tuvimos que aprender otro idioma. Ya hablaba bien el inglés, me congregaba en una iglesia internacional con el inglés hablado y nos fuimos al instituto. Nos pusieron en un año, en el año precedente, como si hubiéramos repetido una clase para aprender el idioma. Y fue en menos de 2 meses que ya yo hablaba fluido y corriente el italiano. Ahora, el castellano lo aprendí con ya mucho más años, ¿no? Entonces ya crees que, bueno, tu flexibilidad mental quizás no llega, ¿no? Pero fue gracioso porque, bueno, ¿por qué estoy aquí primero? En Suiza hicimos una campaña de evangelismo y vinieron 50 jóvenes de toda Europa. Y ahí es donde encontré a mi mujer, que es española, ilicitana. De hecho, fue verla y os digo, yo estaba ahí aquí arriba en el escenario, estaba traduciendo. Y mientras estaba traduciendo el predicador, estaba mirando y mientras miraba vi a una chica y ella también me miraba y luego me ha dicho que sí que me miraba, ¿vale? Que no era solo yo. Y me fui a hablar con ella después, hablé con ella y mi hermano estaba conmigo y dije, la quiero, es mía. Muy directo. Después de una semana de estar juntos, evangelizamos y evangelizando. Era tan claro que queríamos seguir y conocernos y nos casamos después de 2 años y vivimos en Italia, pero sentimos luego el llamado a España. Y cuando vinimos a España empecé a predicar en la iglesia, pero empecé a predicar en inglés porque no sabía predicar en español. Pero ya estaba aprendiendo poco a poco y yo me lanzo, no tengo vergüenza en ese sentido y de hecho solo se aprende idiomas si te lanzas y no tienes ningún sentido la vergüenza. Pero predicaba en inglés, ¿no? Y mi pastor un día me dice, Timo, es que ya tienes que, después de predicar 2 veces en inglés, me dice, tienes que predicar en español. Y yo, bueno, digo, hablar es una cosa, predicar es otra. Y me dice, no, en 2 semanas predicas en español. Y yo, sudando, ok, vale. Gloria a Dios. Y 2 semanas después, preparé mi predicación en inglés, la traduje con DeepL en español. Me puse y prediqué como pude, con acento muy italiano, y todavía sigue saliendo, lo sé, el acento italiano normal. Pero voilà. Y me solté y ahora hablo, voilà, francés. Hablo castellano y la verdad que quiero aprender otro idioma. Vale, quiero aprender el árabe.
y nada. No veas. ¿Alguna otra? Bueno, Timo, justamente uno de los problemas de la generación que tiene esa tercera cultura es la falta de identidad, ¿verdad? Porque no hay una raíz, un origen Sí. al cual tú puedas decir, yo soy y me identifico por esto y mi característica, mi personalidad es porque soy de aquí, ¿verdad? Ujú. Entonces, no sé si alguna vez, si tú llegaste a pasar ese problema de identidad y cómo lograste solucionarlo, qué el Señor te dijo o qué pasó para que tú pudieras justamente trabajar esa parte, si le llegaste a pasar. Sí, muy bien. Sí, es verdad que es una lucha para personas y, como llamamos, chicos o chicas de tercera cultura, es una lucha. La identidad, porque no sabemos, a veces no encontramos nuestras raíces, ¿verdad? Pero ahí es donde creo que con la ayuda del Señor podemos echar raíces en Él. Echar raíces en Él y también echar raíces donde estamos. Y creo que eso es importante porque yo, por ejemplo, siempre tengo el sentir de querer moverme y de mudarme. Me he mudado muchas veces, no solo de países, pero en los países también me he mudado varias veces y he vivido parte adulta de mi vida en otro país también. He construido una vida fuera de Suiza también y ahora en España y me es muy fácil querer moverme y no realmente involucrarme y echar raíces ahí donde estoy y integrarme en la cultura. Y entonces creo que lo que sí el Señor me ministró de joven en a veces tiempos de soledad, porque tuve esos tiempos, además de ser de otra cultura y de no entender de dónde soy realmente, también era uno de los pocos cristianos en mi entorno, entonces eso también fue difícil. Lo que el Señor me ministró realmente es el amor de Dios, es entender que soy amado, que mi identidad está en Él, que es ahí donde tengo que echar raíces, como dice el apóstol Pablo, en su amor, en conocer que soy su hijo, que esa es mi identidad primaria, que soy adoptado, que he recibido el espíritu de adopción y que Dios me quiere y me ha querido y Él ha determinado, ¿verdad? Él es Él que ha determinado nuestros tiempos, nuestros días, donde hubiera nacido, mis padres. Es Él que está escribiendo esta historia, no yo. Entonces entender eso, pero también entender que donde estoy es donde tengo que estar. Y eso es difícil para alguien como yo, porque quiero ir y viajo mucho y me encanta, pero donde estoy es donde quiero y donde tengo que estar. Y creo que también eso es algo que a veces veo aquí en España, tenemos mucha inmigración de muchos países y a veces pensamos como creyentes que, bueno, yo estoy aquí porque mis padres emigraron por razones económicas, ¿vale? Sí, pero no, es más que esto. Estás aquí porque Dios te quiere aquí. Y en su soberanía has llegado aquí y tienes un rol, un papel, y luego el Señor te dirigirá y te dirá dónde ir, pero mientras estás aquí, echa tus raíces aquí. Interesante. Y quiero hacerte una pregunta más general, más estratégica. ¿En qué grupo social o étnico en Europa has visto mayor respuesta al Evangelio? ¡Wow! Si seguimos lo que los misiólogos nos dicen y lo que yo he visto, ahora mismo el Evangelio en Europa crece gracias a la diáspora. Crece gracias a las comunidades de inmigrantes ya creyentes y las iglesias que crecen más rápido en Europa son iglesias africanas, son iglesias latinas, son iglesias de asiáticos muchas veces
Entonces, esta es la realidad. La realidad es que el europeo, como podemos definirlo, francés, italiano, español, holandés, alemán, no estamos viendo mucho crecimiento. Es un reto muy grande, es un reto que tenemos en España, ¿verdad? Alcanzamos a inmigrantes, pero no alcanzamos al español. Ahora bien, quizás entre los europeos, donde he visto más crecimiento, es en las culturas de tradición protestantes. Entonces, alemanes, suizos, ingleses, holandeses, ahí vemos mucho crecimiento, pero tengo que decir que ahora mismo en lo que estoy haciendo con las misiones europeas pentecostales es que estoy viendo que en el Europa del Este hay un crecimiento europeo nativo que todavía nosotros no entendemos y no hemos visto en nuestras naciones. Y es impresionante ver a cuántos rumenos, cuántos búlgaros, cuántos polacos se están convirtiendo y están enviando misioneros. Quizás porque estamos tan enfocados en el occidente grande, poderoso, potente, y lo que antes era el cristianismo en el occidente, pero el cristianismo en la Europa del Este está creciendo, tiene mucho fuego, están enviando muchos misioneros, la respuesta al evangelio es una respuesta genuina, de mucho coste a veces, de mucha entrega, y está produciendo mucho fruto. Bueno, como ya has mencionado, trabajas con PEF, ¿cómo se llama? Pentecostal European Fellowship. Sí. La fraternidad Mission, europeo sí. pentecostal. Y dentro de esa organización hay uno relacionado con las misiones. Exacto, sí. Y tú tienes una rama de este. ¿Nos Sí. puede explicar un poco Sí. de esto? Entonces, yo de hecho tengo una bonita historia con PEM, porque es a través de PEM que encontré a mi mujer. Mi mujer hizo un viaje con PEM y se llamaba Impact. ¿Vale? El viaje se llama Impact, quizás algunos lo conocéis. Es un viaje que se hace a corto plazo en Europa y ahora mismo hay 200 jóvenes que cada año hacen un Impact. Y el Impact tuvo mucho impacto en mi vida porque es ahí donde conocí a mi mujer. Y sirviendo a PEM en los años, ayudando con amigos y en logística, planificación de conferencias, poco a poco me metí en ese mundo de las misiones. Y es ahí donde el Señor me habló, y a través de mi mujer específicamente, pero también a través de PEM, sobre lo que los misiólogos llaman los no alcanzados, o unreached en inglés. ¿Y qué es un grupo, un pueblo no alcanzado? Es un grupo etnolingüístico. Ahora también se está ampliando esa definición, donde hay menos de 2% de evangélicos y menos de 5% de cristianos, que podrían ser también cristianos nominales o culturales. ¿Okay? Obviamente son números arbitrarios, decididos por misiólogos, hay mucho debate, pero son números que determinan si realmente hay posibilidad de un movimiento cristiano en un pueblo etnolingüístico sin la ayuda de misioneros. Es decir, si un pueblo se considera no alcanzado, es que todavía se necesitan misioneros para que realmente pueda haber una iglesia fuerte que crece y que haga discípulos. Entonces entendí este concepto, me irritó mucho al principio, porque yo soy europeo y sé la necesidad que hay en Europa. Sé que vivimos en una cultura postcristiana, como podemos decir, y que hay mucho trabajo por hacer, y como que este concepto un poco iba en contra de lo que yo sabía y hacía y había hecho toda mi vida, plantando una iglesia en Suiza,
Y ellos me hablaban de la necesidad que hay en estos pueblos. Y me irritaba un poco porque, sí, creo que me sacudió de mi comodidad, ¿no? De decir, ok, quizás hay trabajo ahí que pueda hacer y necesito hacer. Y a lo largo de los años sirviendo, recibieron los líderes la necesidad de pasar ese rol a otra persona, y desde el año pasado soy yo el líder de este grupo de trabajo en PEM que moviliza a todos los líderes de misiones en Europa a trabajar para esos grupos no alcanzados. Entonces lo que hacemos es despertar a la Iglesia europea a concienciarse que todavía falta mucho trabajo por hacer. Hay 3.400 miles de millones de personas que no tienen movimiento cristiano en su lengua, en su nación, en su grupo etnolingüístico, que pueda realmente producir una iglesia fuerte. Entonces, ese es mi trabajo. Hola, Timo. Por acá. Carlos. Bueno, he tenido la oportunidad de conversar contigo un poquito, conocerte en estos días de conferencia y al escuchar bueno, un contexto sobre Europa, cómo está esta postcristiana. Me gustaría escucharte, ya lo he escuchado de ti en las conversaciones un poco, pero si nos pudieras transmitir a la gente que te va a escuchar la importancia sobre el Espíritu Santo en la misión y qué rol juega como ese vicario de Cristo que conversábamos en la evangelización postcristiana que estamos viviendo en Europa. Sí. Eso. Yo creo que vivimos en un tiempo donde tenemos que realizar que la iglesia en Europa, aparte del movimiento de la diáspora, está en declive. Es normal, y quizás tenéis compañeros de seminario que han vivido por eso, pero es normal el fenómeno de la deconstrucción. Es normal ver a cristianos abandonar su fe. Es normal encontrarnos en un contexto socialmente hostil al Evangelio. Quizás no es persecución física, violenta, pero sí es presión social. Sí es ser la microminoría, sí es estar muchas veces solos, y sí es encontrarnos con pluralidad de religión, es encontrarnos con ateísmo, es encontrarnos con el secularismo que nos, ¿verdad?, acomoda a vivir nuestra fe privada, personal, no pública. Convertir es algo opresivo, no puedes, tienes que estar callado, puedes tener tu iglesia, pero que compartas el Evangelio, esto no es, ¿verdad?, algo políticamente correcto. Y necesitamos entender que hay una necesidad enorme en Europa. Esto no es la Europa de antes, no es la Europa misionera, es la Europa donde organizaciones de misiones necesitan ser despiertas y necesitan recursos porque no es lo que era antes. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que solo a través de la ayuda del Espíritu Santo podemos cambiar el panorama. Es solo a través del poder del Espíritu Santo. Y a lo largo del libro de los Hechos vemos que cada vez que se expande el Evangelio y conquista ciudades y epicentros culturales, siempre lo hace a través de la predicación de la palabra y lo hace a través de señales y prodigios. Y no puede ser diferente en nuestros tiempos. Necesitamos una iglesia que recupera la predicación de la palabra, pero también recupera la necesidad de poner manos sobre enfermos y verlos sanados, echar demonios. Y necesitamos orar por señales y milagros. Lo creo con todo mi corazón. No vamos a ver a una iglesia fuerte, despierta, avivada y una cultura transformada sin el poder del Espíritu Santo.
¿Y qué significa esto? Yo creo que es mucho más de reuniones de avivamiento, como algunos quieren hacer, que también las hago, las he visto, participo, pero creo que es asumir nuestra identidad como hijos y hijas de Dios, entender que tenemos autoridad para representar a Cristo en nuestro día a día y que tenemos que empezar a practicar y tenemos que empezar a orar, tenemos que parar y orar, tenemos que decir que cuando veo a un compañero de trabajo y tiene una enfermedad, pues es tiempo de decirle, quiero orar por ti. Es tiempo de ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo y de empezar a ver milagros que quizás no van a ser en la iglesia, sino que van a ser en las calles y van a ser fuera. Y de hecho, la mayoría de los milagros que vemos en el libro de los Hechos no son en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Son en las calles, con la gente necesitada. Jesús mismo sanaba en casas, sanaba fuera de las sinagogas, también en las sinagogas, pero muchas veces afuera. Si queremos que haya una re-evangelización de Europa, y esto es lo que está pasando. Gracias a Dios, gracias a la inmigración, gracias a la diáspora, gracias a los africanos, a los latinos, a los asiáticos que están viniendo aquí, hay una tremenda reevangelización de Europa. Pero está todavía en lo pequeño, es un niño que tiene que crecer. Pero este niño solo crecerá si tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero que Qué guay. responda. Y hablando de esto, de lo que tú has dicho, de realmente depender del Espíritu Santo, de llenarnos de Él, porque es lo que compartiste el viernes, ¿no? De que tenemos que vivir esa vida íntima con Él y ya el resto el Señor lo hará. En Mateo 6:33 lo pone, ¿no? Sí. Que busquemos su reino y todo lo demás Yes. vendrá por añadidura. ¿Qué nos puedes tú compartir de algún milagro que has vivido, no sé, en tu día a día, en algún viaje, algo que puedas compartirnos? Sí, que hay muchos, pero quizás me gusta siempre contar el primer milagro que vi en la calle. Tenía 20 años, vivía en Estados Unidos en aquel tiempo. Escuchamos un mensaje el domingo noche y nuestro pastor habló sobre el predicar el evangelio, el compartir el amor de Dios. Y eso nos conmocionó mucho, nos conmovió. Y yo y mis compañeros de piso volvimos a casa y volviendo a casa dijimos, es que tenemos que ir a la calle, y tenemos que ir al centro de la ciudad y tenemos que hablar con la gente que vive en la calle. Sabíamos que había mucha gente viviendo en la calle. Entonces nos fuimos a una gasolinera donde muchos que viven en la calle se encuentran, piden cafés, bocadillos, mantas a veces. Y fuimos a hablar, compartir el evangelio y compartiéndoles bocadillos, alimentar, ¿verdad?, el cuerpo y cafés. Y simplemente hablando, escuchando, estando con ellos. Sentimos mucha compasión. Algunos de ellos nos contaron de que a veces les gustaría más estar en la cárcel que estar fuera en la calle. Algunos me decían, ¿no?, que incluso querían, ¿no?, hacer algo para poder estar en la cárcel porque se estaba mejor. Entonces nos sentíamos esa necesidad y hablando con ellos, de repente veo un grupo lejano, o sea, lejos de donde estábamos, quizás a unos 100 metros, que sabíamos también que era un grupo de personas que vivían en la calle. Ya había poca luz. Y mientras hablábamos con esas personas, sentí en mi corazón que teníamos que hablar con estas personas, con las personas que estaban más lejos. Entonces le dije a mi compañero de piso, le dije, vamos, hablamos con ellos. Entonces vamos. Y yo, pequeño, italiano, a medida que me acerco, veo que la persona que veía de lejos es una persona muy alta, muy fuerte, con rastas.
y es tarde, noche, pienso, ¿no? ¿En qué me estoy metiendo? Prejuicio, ¿verdad? Con las personas de la calle a veces, es peligroso, ¿qué va a pasar? Empiezo a orar en lenguas debajo, ¿no? Muy suave, pero orando en lenguas, ¿qué estamos haciendo? Y siempre se hace más grande, era un gigante este hombre, ¿vale? Y llegamos, miramos ahí y me dice, vosotros habéis venido a hablarme de Jesús. Y digo, ¿qué? ¿Cómo lo sabes? Y es que ayer también vinieron a hablarnos de Jesús. Y cuando estabais viniendo, no solo esto, vi una luz alrededor vuestro. Para que entendáis, no habíamos ayunado, no éramos súper espirituales, simplemente fuimos y hicimos y compartimos bocadillos intentando conversar. Pero Dios estaba obrando. Y hablamos con este hombre gigante, fuerte, rasta, de la calle, no aseado en días. Y hablando con él, el Señor empezó a tocarlo, quebrantarlo. Ahí este hombre fuerte, gigante, empieza a llorar y empieza a confesar todos sus pecados, y algunos no queríamos escucharlos. Pero ahí confiesa su pecado, se arrodilla y dice, es que mi abuela siempre ora por mí, aquí estoy en la calle y pecador, y empieza a pedir perdón. Y recibe el don de lenguas ahí en la calle, impresionante. Sus dos amigos también, avivamiento. Entonces conectamos con ellos, compartimos nuestros números, ¿no? Porque queríamos hacer un seguimiento, invitarles a la iglesia. Y mientras nos vamos, mi compañero de piso le dice, oye, ¿qué tienes aquí en el ojo? ¿Qué tienes aquí? Veía algo rojo en el ojo. Y dice, mira, he tenido un accidente de coche y un trozo de cristal entró en mi ojo. Y desde entonces veo muy poco y veo muy borroso en este ojo. Y nosotros, escuela bíblica, sana de enfermos, decimos, ¿quieres que oremos por ti? Dice, sí, oramos. Ponemos nuestra mano, buen pentecostales, con mucho volumen, entusiasmo, oramos, nada. Y nosotros nos acordamos de Jesús, que puso la mano y luego vio el ciego, vio los hombros como árboles. Decimos, bueno, si Jesús lo hizo 2 veces, nosotros también, ¿verdad? Segunda vez, nada, absolutamente nada. Tercera vez, absolutamente nada. Y ya es como, bueno, ¿cómo te despides de esto? ¿Verdad? ¿Cómo dices un poco, no, muy incómodo que, bueno, el Señor te, no sé, te ama? Mientras nos vamos, de repente el hombre dice, ¡ey! Estoy empezando a ver desde este ojo. Entonces volvemos y ahora somos aún más pentecostales y aún más volumen, y ponemos nuestra mano otra vez y oramos. Y el Señor no lo sanó completamente. Mentiría si fuese así, pero dice que lo sanó como un 80%. Impresionante. ¿Por qué cuento esta historia? Porque luego, años después, cuento esta historia. Y la cuento porque no era nada especial, no sentíamos nada, no es que tuvimos una visión, nada. O sea, fue obedecer al Señor y punto. Pero conté esta historia en un congreso de jóvenes y al final del congreso viene un joven que también tuvo un accidente de trabajo y también tuvo un trozo de, ahora no me sale la palabra, pero esto que tenéis ahí abajo en el suelo. ¿Cemento? De cerámica, un trozo de cerámica entró en su ojo y no pudo ver también en su mismo ojo derecho. Me dice, ¿puedes orar por mí? Oramos nada. Otra vez digo, Señor, ¿por qué? Oramos otra vez y el Señor lo sanó de manera totalmente completa. Amén. Wow.
Y bueno, para ir acabando, Timo, ¿qué consejos darías pues a personas de nuestras iglesias, a nosotros, con chicos de tercera cultura, ¿no? Ok. O personas que tienen ese llamado misionero y qué es lo que deben hacer ahora, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? A personas que están aquí, que pueden que tengan ese llamado, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Dices llamado misionero a pueblos no alcanzados, por ejemplo? Sí, a pueblos no alcanzados, al campo misionero. Ok, vale. Si quiero responder a la segunda pregunta, que creo quizás puede ser de más ayuda, pero todo empieza en la oración. Todo empieza en la oración. Si no oras por la misión de Dios, nunca irás por la misión de Dios. Os he hablado de mi cuñada. Mi cuñada está ahora mismo en un país cerrado, partiendo el Evangelio a coste de mucha incomodidad y seguridad a veces, pero empezó todo con la oración. Empezó años de oración, años de siembra, de orar por personas que todavía nunca habían escuchado el Evangelio. Entonces, ¿qué quiero decirte? Empieza a orar. Empieza también a dar. Mi mujer y yo, cuando nos casamos, decidimos que tenemos el diezmo, tenemos la ofrenda y también vamos a dar cada mes a las misiones. Y vamos a dar a las misiones donde mucha gente todavía no está dando. Porque la realidad es que la mayoría de las misiones se está dando a países donde sí hay acceso al Evangelio. ¿Es malo? Absolutamente no, porque no podemos negligir nuestras tierras, no podemos negligir las iglesias que están creciendo, absolutamente no. Pero sabemos que hay mucha necesidad donde todavía no hay iglesias, no hay Biblias, no hay acceso a creyentes como tú y como yo. Nunca quizás se encontrarían con un creyente. Entonces empezamos a dar, empezamos a apartar poquito, pero Jesús dijo esto, dijo, donde está tu tesoro, está tu corazón. Donde das y donde siembras, ahí está tu corazón. Si quieres que tu corazón sea un corazón misionero, pues empieza a dar. Empieza a bendecir a misioneros, empieza a cada momento que tienes con un misionero, a invitarles a comer, a cenar, lo que sea, aprender de ellos, bendícelos, hónrales, pero empieza a dar de ti a ellos. Entonces creo que son cosas muy prácticas, pero si no hay oración, no hay misión. Eso está claro. Y en la oración, el Señor te va a dirigir y te va a dar carga y te va a dar nombres y pueblos y naciones. Y la oración abre puertas. Parece ser que ser misionero en estos países sea tan imposible. Pues realmente no es imposible para Dios, es imposible para nosotros. Tú no sabes cómo puedes hacerlo, pero empiezas a orar y puertas se abren. ¿Y sabes qué son esas puertas? Son personas. Son personas que Dios te manda a alcanzar, a discipular, y estas personas luego te abren un mundo. Son esas personas, ¿verdad?, que te abren familias, que te abren una comunidad. Tú bautizas a uno, pero bautizas luego a una comunidad entera, porque has orado por uno, por pocos, pero abren puertas. Entonces, ora, da de tu dinero, de tus recursos. Luego diría también, fórmate. Tenemos el privilegio en nuestra denominación de tener una escuela de misiones. Involúcrate en el DEMADE, involúcrate en la iglesia local, en todo lo que es misiones. No todos son misioneros con la M mayúscula, ¿no?, como pensamos, pero todos tenemos un papel, un rol. Involúcrate, sirve. Si tienes carga por un ministerio que ayuda a los musulmanes, pues sírveles. Sírveles.
envía tu dinero, pero también diles, estoy disponible a traducir material, estoy disponible a venir a la conferencia y servir y limpiar y lo que sea. Pero en lo poco, sí, sé fiel. Pero déjame enfatizar otra vez, sin oración no hay misión. Si no oras, todo lo demás no cuenta, ¿vale? Y no funcionará. Qué interesante, Timo, la verdad. Como bien dices, sin la oración no hay nada. O sea, no hay nada y sobre todo que haya también ese corazón apasionado por servir. Y bueno, gracias, Timo, gracias por tenerte en casa, por estar con nosotros, por absolutamente todo. Y nada, estamos encantados de tenerte. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy y nada, mandamos un fuerte abrazo. Gracias.